Muy buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hacer un video relacionado con estadística y el video va relacionado con las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Previamente ya había colocado unos datos allí, tenemos esos datos y con esos datos es que voy a trabajar. A esos datos le vamos a hallar la moda, la media y la mediana. Bien, lo primero que voy a hacer es organizar estos datos, los voy a organizar en una tabla de frecuencia. Rápidamente lo voy a organizar. Voy a colocar aquí dato y aquí puedo colocar frecuencia absoluta. Teniendo en cuenta que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato particular, es decir, cuántas veces van a estar ellos dentro de los tantos datos que estamos trabajando. Entonces aquí voy a colocar en letras, voy a colocar 1, número 1, voy a colocar por aquí el número 2, voy a colocar aquí por aquí el número 3, 4, 5 y 6. Y voy a colocar el total. Entonces voy a simular aquí una tabla. Simular aquí una tabla. Una tabla. Bien. Entonces aquí tengo una tabla de frecuencia en la cual voy a organizar los datos que me están dando para que le halle los diferentes medidas de tendencia central. Entonces vamos a ver el dato 1, cuántas veces se repite, es decir, la frecuencia absoluta. Entonces tenemos 1, 2, 3, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frecuencia absoluta del número 1, 6. La frecuencia absoluta del número 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5, frecuencia absoluta, 5. Del número 2, del número 3, miremos 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 veces se repite el número 3. Miremos el número 4, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4 veces. El número 5, miremos cuántas veces se repite o cuál es su frecuencia absoluta. 1, 2, 3 veces. Y el número 6, miremos cuántas veces se repite. 1, 2 veces. 2 veces. Entonces, para el total de los datos, pues los sumamos. Entonces yo digo aquí 10, 20, 25. 25. Aquí hemos organizado ya esos datos que aparentemente estaban desorganizados, lo hemos organizado en una tabla de frecuencia. Bien, manejemos el dato moda. ¿Qué es la moda? En la estadística, pues yo la puedo equiparar con lo que en la vida real se llama moda. Uno dice que algo está de moda porque eso lo mira, lo ve, por donde se mete, lo ve, ¿cierto? Asimismo la estadística, entonces, para la estadística la moda es el dato que más se repite, es el dato que más se ve. Como quiera que ya organicé los datos en esta tabla, pues puedo fácilmente observar cuál es el dato que más se repite. En su defecto, el dato que tenga mayor frecuencia absoluta. El dato que tiene mayor frecuencia absoluta, aquí podemos ver que es el 1, porque tiene una frecuencia de 6 que sobrepasa a todos los demás. Entonces, la moda para estos datos, la moda es el número 1 con una frecuencia de 6. Muy bien, vamos ahora a hallar la media aritmética o promedio para esos datos. La media aritmética o promedio, generalmente los muchachos en el colegio pues a menudo lo hacen. Cuando usted coge sus notas, la suma y la divide en el número de ellas, usted de una u otra manera está haciendo promedio. Entonces ahora voy a enfocarme en la media aritmética.
Entonces, para la media aritmética, entonces decimos, media aritmética o promedio sería el equivalente a sumar estos datos. Ya sabemos cuánto me da, pero voy a colocarlo aquí. Sería 6 más 5, más 5, más 4, más 3, más 2. Y para hallar el promedio, la media aritmética, se divide en el número de ellos, en el número de datos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, es decir, que divido entre 6. Entonces, recapitulemos, para hallar la media o promedio, media aritmética o promedio, pues es el equivalente a sumar todos los datos y dividirlo en el número de ellos. Es decir, entonces, que para este caso, la media aritmética o promedio sería, ya sabemos que 25 dividido entre 6. 25 entre 6, vamos a hacer aquí rápidamente. 25 entre 6, entonces decimos que está 4 veces, 4 por 6, 24, 25, 1. Entonces, como no cabe el 6 en el 1, pues ya cambia el contexto, ya sé el contexto de los números decimales, coma y 0. ¿Cuántas veces? Está 1 por 6, 6 a 10, 4. Entonces, podemos dejarlo allí. Entonces decimos que para estos datos, la media aritmética o promedio es equivalente a 4,1. Ya hemos hablado entonces de moda y hemos hablado de cómo hallar la media. Ahora vamos a ver cómo hacemos para hallar la mediana. Para hallar la mediana debemos tener en cuenta que lo primero que debemos hacer es coger los datos y organizarlos de menor a mayor. Para la mediana, lo primero que debemos hacer es organizar los datos de menor a mayor. Una vez hayamos organizado los datos de menor a mayor, debemos contarlos. Los contamos, qué cantidad de datos hay. Si el dato que me da es un dato impar, entonces la mediana será el dato que quede en el centro. Pero por lo contrario, si al contarlo me da un dato par, entonces la mediana la saco cogiendo los dos números del centro, sumándolos y dividiéndolo entre 2. Vamos entonces a ilustrar el primer caso. Es decir, vamos a organizar los datos de menor a mayor. Tenemos aquí que me quepan los datos. Permítanme organizarlos. Entonces, 1, ¿cuántas veces el 1? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora organicemos el 2. Está 1, 2, 3, 4. Aquí lo tengo, pero pues para que en el evento que no tenga la tabla, sepan que lo pueden tomar de allá. Entonces, para agilizar, lo voy a tomar de aquí. El 2 está 5 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El 3 está 5 veces. 1, 2, 3, 4. 4 y 5. El 4 está 4 veces. 1, 2, 3, 4. El 5 está 3 veces. 1, 2, 3. Y el 6 está 2 veces. 6, perdón. 6 y 6. Entonces ya hice lo primero. Organicé los datos de menor a mayor. Lo segundo que hay que hacer es contar los datos. Entonces vamos a contar los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Como conté los datos y me dio un número impar, entonces yo debo entender que la mediana será el dato que quede en el centro, porque me dio un dato impar. Como me dio 25, entonces es el equivalente a coger 12 y 12 a cada lado. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí cogí la mitad de acá y acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir entonces que para este caso la mediana corresponde al número 3. La mediana es 3. ¿Por qué? Porque fue el dato que quedó
en la mitad. El otro caso es cuando al contar los números me da un dato par. Cuando me da un dato par, debo coger los dos datos del centro, sumarlos y dividirlos entre 2. Rápidamente voy aquí a inventarme un contexto para ilustrar esa forma. Entonces yo digo, digamos, que sea 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Damos los otros números. Bueno, supongamos que estos son unos datos que me habían dado y resulta que yo hice lo primero que hay que hacer, que es organizarlos de menor a mayor para hallarle la mediana. Entonces, después de haberlos organizado, pues lo que tengo que pasar es a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como quiera que 10 es un número par, entonces la mediana será los dos números que quedan en el centro los sumamos y lo dividimos entre 2. Como me dio 10, quiere decir que 4 y 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y quiénes quedaron? Quedaron 3 y 4. Entonces, para la mediana, en este caso, cuando el dato es par, entonces es el equivalente a tener 3 más 4 dividido entre 2. 3 más 4 es 7 dividido entre 2. En este caso, la mediana es igual a 3,5. En este caso, en el dato en el cual al contarlo me da un número par. Entonces, esperamos pues que este video le haya servido y pronto estaremos subiendo nuevos videos. No olviden de suscribirse a su canal Gerson Profe. Muchas gracias.